Un saludo para todo el pueblo dominicano. Yo soy Fernando Mangual, maestro de vocación y planificador global. El día de hoy tenemos un economista en el programa. Este programa que ustedes saben que se llama Desde la óptica de la planificación. Y este programa, desde luego, se fundamenta en una estrategia que aparece en la Constitución, una estrategia nacional de desarrollo y que sirve de marco de referencia para el ordenamiento de los distintos temas que vamos a tratar y estamos tratando en la República Dominicana. Para nosotros hoy es un día extraordinario. Tenemos un economista de lujo como invitado formal, con el cual vamos a estar intercambiando una cantidad de conceptos relativos a una materia que él domina a la perfección con mucha experticia. La experticia es una relación entre formación y práctica. Se trata nada más y nada menos que de Nelson Suárez, uno de los mejores expertos que hay en la República Dominicana con respecto a la política fiscal, que es uno de los principales instrumentos de la política general económica del país. Nelson, un gran abrazo. ¿Cómo estás? Buen día, profesor. Yo realmente me siento muy complacido de poder tener este conversatorio con usted, porque me trae ya décadas atrás, cuando estuve en un aula como alumno suyo. Entonces, ¿y qué fue lo que yo te di, Nelson? ¿Te di dos? ¿Cuentas nacionales? Cuentas nacionales. ¿Y finanzas públicas te di también? No, cuentas nacionales. Cuentas nacionales. Entonces, para mí realmente es un gran placer y creo que el tema que ha planteado sobre la cuestión presupuestaria es uno de los aspectos fundamentales para entender el funcionamiento del país y el funcionamiento del gobierno, sobre todo. Así que, bueno. Tú sabes, Nelson, que en la misma Constitución aparecen una cantidad de instrumentos básicos para la planificación. Está el Plan de Ordenamiento Territorial, está la Estrategia Nacional de Desarrollo, está el Plan Plurianual y aparece el presupuesto público, que como sabemos es el principal instrumento que conlleva a que se realicen efectivamente las acciones, porque todos los otros son orientaciones. En el presupuesto donde se van a materializar las realizaciones que un gobierno está dispuesto a hacer. Esa es más o menos la línea. En términos generales, lo ha descrito con mucha precisión. El presupuesto es, y yo voy a rescatar aquí una cuestión que acuñamos nosotros en el Centro Bonó, en unos procesos que hicimos sociales de incidencia en el presupuesto, que decíamos, si no está en el presupuesto, no me lo ofrezca ni me diga que tú lo vas a hacer, porque el presupuesto realmente es el instrumento de corto plazo que tiene el gobierno para hacer y lograr los fines para los cuales está condicionado el Estado. Y si vemos, por ejemplo, ya que mencionaba el profesor el tema de la Constitución, en el artículo 233 de la Constitución exactamente, se define el presupuesto general del Estado, que dice que es un documento que recoge los ingresos probables, los gastos propuestos y el financiamiento requerido para realizar la función del gobierno, pero aclara muy bien la propia Constitución y dice, realizado en un marco de sostenibilidad fiscal, de manera que tú puedes hacer financiamiento, dice la Constitución en ese artículo 233, pero siempre apegado a la capacidad de pago del Estado Dominicano. Entonces, el presupuesto general del Estado, que es el documento que ya se remite todos los 1 de octubre cada año al Congreso, lo que hace es que reúne de manera individualizada todas las asignaciones que corresponden a las diferentes instituciones y dependencias del Estado. Entonces, la misma Constitución que le establece obligaciones al Estado de dar educación, de dar salud, de garantizar el trabajo, de garantizar el derecho a la educación, a la alimentación y al trabajo a las personas en el país,
esa misma constitución te dice cómo hacer el presupuesto, cuándo presentarlo, quién lo presenta. Y entonces el Congreso tiene la responsabilidad de votar el presupuesto. Es decir, el concepto de votar en términos amplios es analizarlo, ver que esté de acuerdo a esos planteamientos que hace la Constitución de Equilibrio y en términos generales tener una estructura que sea sostenible en el tiempo. Muy importante, Nelson, lo que tú estás planteando, que es conveniente que lo volvamos a ver dentro de un momentico, porque tú estás planteando que el Poder Ejecutivo elabora el presupuesto y ese presupuesto va al Congreso. El Congreso lo aprueba y comienza la ejecución. Pero eso significa también, indiscutiblemente, que los organismos de control, ya yo estoy hablando de auditoría, estoy hablando de Cámara de Cuentas, estoy hablando hasta de defensor del pueblo. Los organismos de control deben estar chequeando todo este tipo de desempeño que se va dando. Y indiscutiblemente que si hubiera una violación, entonces entraría ya el Ministerio Público y la Judicatura. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, Nelson? Que se piensa que el presupuesto de la nación es una facultad única y exclusiva del Poder Ejecutivo. No. Exactamente, el poder Ejecutivo, igual que como sucede en la mayoría de los países, la Constitución le da la facultad al Poder Ejecutivo de elaborar el presupuesto. Ahora, quien aprueba ese presupuesto es el Congreso, pero además el Congreso es el principal órgano de fiscalización del Poder Ejecutivo, que es un poder independiente dentro de la estructura y del ordenamiento jurídico que tiene el país. Ajá. Entonces, el Congreso es el primer órgano fiscalizador. Luego, en términos internos, tenemos la Contraloría General de la República. Y primero estaría la Dirección de Presupuesto, ¿verdad? Bueno, la Dirección General de Presupuesto y Hacienda, que son los que controlan toda la ejecución práctica del presupuesto y lo que tienen que ir observando el comportamiento de los ingresos y la programación de gastos que hay para poder ejecutarlo. Entonces, tenemos diferentes niveles de fiscalización que van desde el Congreso, la fiscalización y el control interno que lo ejerce la Contraloría General de la República, el control externo que lo ejerce la Cámara de Cuentas. De hecho, la Cámara de Cuentas es un órgano que rinde cuenta al Congreso Nacional. Exactamente. Por eso, entonces, el presupuesto es una cuestión muy seria, como lo planteaba el profesor al principio, y es una cuestión fundamental para el país. Y si se violara la ley, entonces ya tendrían que entrar los el Ministerio Público y la Judicatura y el Tribunal Constitucional. Sí, todo. O sea, es una estructura. Bueno, eso es lo importante cuando nosotros nos centramos en un orden democrático y constitucional del respeto a las normas y a las leyes. Bueno, yo creo que es uno de los puntos que tenemos a veces que ver. Siempre estamos enfocados y vamos a ver algo más adelante aquí sobre el tema de los déficits fiscales. Sí, pero cuando hablamos de déficits institucionales, déficit de cumplimiento de las reglas y de las normas, de las leyes, eso también es sumamente grave para un país. Y eso que estamos haciendo aquí en estos momentos, Nelson, es un mandado que estamos dando. ¿Tú sabes por qué? Porque resulta ser que al principio yo dije que se piensa que la facultad de elaborar y ejecutar el presupuesto es única y exclusivamente del Poder Ejecutivo. A veces el mismo Congreso no le da el seguimiento que le tiene que dar. Pero lo que estamos planteando nosotros aquí en este momento es muy importante, porque nosotros lo que estamos diciendo es que todas las entidades del Estado de una u otra manera están comprometidos con la formulación y ejecución y el seguimiento de ese presupuesto, que hace mucha falta, porque esa conciencia, el defensor del pueblo no debe saber, él no sabe, estoy seguro que no sabe, que él tiene que estar atento al cumplimiento del presupuesto, porque ahí es que están, como tú planteabas hace un ratito, todo lo que es la función esencial del Estado, que es cumplir con los derechos ciudadanos, y tú lo decías muy claro.
el presupuesto tiene que cumplir con los derechos ciudadanos. Y el defensor del pueblo debe estar chequeando en qué medida se están cumpliendo esos derechos y tiene que estar dándole seguimiento al presupuesto nacional. Sí, en esa orden yo creo que hay que decir lo siguiente, poco para terminar y cerrar un poco este ciclo de la importancia del presupuesto. El presupuesto forma parte integral de cualquier proceso gerencial, ya sea en una organización pública como privada. ¿Por qué? Porque es lo que me permite obtener los mayores resultados utilizando recursos limitados. O sea, el objetivo de una función objetivo del presupuesto es obtener los mayores resultados en términos de bienes y servicios públicos a la sociedad con los menores costos para eficientizar. Eso es lo que te llama eficiencia. Entonces, en conclusión, el presupuesto público, que es de lo que estamos hablando, es el principal instrumento que tiene el gobierno y el Estado para cumplir sus fines y la función que le atribuye la Constitución de cumplir y garantizar los derechos de la sociedad. O sea, el presupuesto es posiblemente el principal instrumento de garantía de derechos que tiene el Estado para cumplir con la sociedad. Muy bien, Nelson. Dentro de un ratito nosotros vamos a volver con el tema del déficit presupuestario. En este momento queremos llamar la atención en el sentido de volver a decir que estamos en el programa que se denomina Desde la óptica de la planificación. Y dentro de esas líneas que estamos planteando, dentro de un rato, volveremos con el déficit presupuestario.